Como siempre es una bendición saludarles, esperamos con todo el corazón que se encuentren muy bien al lado de su bendita familia. Estoy muy agradecido con Dios Todopoderoso por permitirme pues siempre llevar ese mensaje al corazón de todos aquellos que se toman un tiempo para ver nuestros cortos videos. Para mí es un privilegio poder llegar a todos aquellos que aún están fuera del conocimiento de la palabra de Dios. Y hoy también queremos expresar nuestro agradecimiento a aquellas personas que nos han escrito, que se han acercado a los pies del Señor. Nos sentimos muy bendecidos, damos la gloria a Dios por ello. Así que hoy vamos a hablar directamente de lo que Dios dice en su bendita palabra a todas aquellas personas que aún no le conocen. Pero hoy vamos a ver a la luz de las Sagradas Escrituras que Dios nos ha dejado para que nosotros vayamos a cada uno de los corazones. Y tal vez muchas personas se molestan o se enojan, pero eso ya el Señor lo sabía y lo dejó aquí escrito en este bendito libro. Hoy lo vamos a ver, pero también queremos también decirles que Dios nos demanda a nosotros, que ya estamos en la luz, para ser ese instrumento en las manos del Dios Todopoderoso a través de su bendita palabra. Dice Él que nosotros vayamos a cada persona, que llevemos ese mensaje para que cada uno pueda conocer del Dios Todopoderoso. Y entendemos por qué las personas pues tal vez no se deciden, porque la verdad, como dice aquí en la Biblia, aún no le conocen, no saben cuál es el poder de Dios, cuál es la paz que Él nos da aún en medio de situaciones difíciles. Así que vamos a ir inmediatamente a la palabra de Dios para que podamos hoy, a la luz de la Biblia, ver lo que Dios nos ha dejado. Así que vamos a ir al capítulo 10 del libro de los Romanos y vamos a leer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo el versículo 14 al 15, que dice así: pero ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? En signo de interrogación. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Pues está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian las buenas noticias. Esta porción hermosa la podemos encontrar en el libro de Isaías 52:7, donde dice: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Así que inmediatamente hoy estamos con ustedes para poder explicarles un poquito de lo que aquí dice. El autor del libro de Romanos dice, inspirado por el Espíritu Santo, hace pregunta: pero ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Por qué la palabra creído? Porque es importante creer en nuestro Señor Jesucristo, como dice su palabra. Debemos de creer en el corazón y confesarlo con nuestros labios. Eso lo podemos encontrar también en el libro de los Romanos 10:9. Así que también dice: ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Esa es la razón por la que nosotros siempre tratamos de llevar el mensaje al corazón de todos aquellos que aún no le conocen, de nuestras familias, de nuestros amigos, de nuestros vecinos. En lo personal es el deleite que Dios pone en mi corazón de poder compartir con cada persona en cada momento. Por eso dice: de quien no han oído. Es importante que oigan de nuestro Señor Jesucristo, del Dios Todopoderoso que nos ha dado ese hermoso regalo. Y sigue preguntando: ¿y cómo oirán sin haber quien les predique?
¿Qué sería si no estuviéramos los predicadores llevando el mensaje? Por eso dice, ¿cómo oirán si no han escuchado o si no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique, verdad? Entonces, esa es la razón por la que nosotros siempre vamos con todo el corazón predicándoles el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Luego dice, ¿y cómo predicarán si no son enviados? Hay personas que hay que hacer una serie de protocolos para que ellos puedan enviar a predicar, pero a la palabra de Dios nos dice que debemos de llevar ese mensaje. Me recuerdo cuando el apóstol Pablo se convirtió a nuestro Señor Jesucristo, estuvo ciego por unos días, luego fue bautizado y luego a predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Hay muchas personas que ponen un montón de limitaciones para que los siervos vayan a predicar. Claro, tienen que tener el conocimiento de la palabra del Señor Jesucristo. Y sigue diciendo, ¿y cómo predicarán si no son enviados? Es lo que les decía. Luego dice, pues está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian las buenas noticias. Así que es una gran bendición compartir con ustedes esta parte que Dios nos ha dejado a nosotros como predicadores para llevar ese mensaje al corazón de cada una de las personas que aún no le conocen. Hoy vamos a ver cómo Dios, antes de que llegara este hermoso tiempo, como dice en el libro de Daniel, ¿verdad? Hasta que llegue el tiempo, y este es el tiempo que nos encontramos en la última generación. Antes de que llegase ese tiempo, ya nuestro Dios Todopoderoso había dejado en su palabra cómo reaccionarían las personas. Y hoy lo vamos a ver. Inmediatamente vamos a ir al libro de Ezequiel en el capítulo 2 y vamos a leer el versículo 4 y 5. Dicen, te envío pues a gente terca y empecinada, les dirás así dice Dios el Señor, sea que escuchen o no, porque son una familia rebelde, sabrán que hubo profeta entre ellos. La palabra profeta no es adivinar el futuro. Profeta es aquel que lleva este mensaje. Los 66 libros que aquí encontramos ya están completos. Entonces, profeta es aquel que lleva el mensaje que aquí encontramos. Por eso dice, te envío pues, esto es palabra de Dios, Él es el que está ordenando. Te envío pues a gente terca y empecinada. Les dirás, así dice Dios, el Señor, sea que escuchen o no. Por eso es que nosotros siempre tenemos ese anhelo de llevar ese mensaje, ya sea que escuchen o no. Y pues muchas veces hasta hemos recibido insultos, pero esa es una bendición para nosotros. Dice, porque son una familia rebelde, sabrán que hubo profeta entre vosotros. Y vamos a ir inmediatamente al capítulo 3 de aquí mismo de Ezequiel y vamos a leer el versículo 27. Dice, pero cuando yo te haya hablado, abriré tu boca y les dirás, así dice Dios el Señor. El que quiera escuchar, escuche, y el que no quiera escuchar, no escuche, porque son casa rebelde. Como podemos ver, el Señor lo ha dejado aquí escrito, y esa es la razón por la que a veces las personas lo maltratan a uno, le tiran la puerta a uno por la cara, pero eso a nosotros ya, al menos para mí es un gozo, porque sé que estoy llevando el mensaje del Señor, ya sea que sí o que no, como lo que estamos viendo. Vamos a ir inmediatamente a otro versículo que está en el capítulo 33 de aquí mismo de Ezequiel. Y aquí la cuestión regresa a nosotros, los predicadores. Aquí es muy fuerte y esa es la razón por la que preferimos ser maltratados, ser rechazados, pero llevar ese mensaje, porque aquí lo que dice es muy delicado. Así que lo vamos a leer, Ezequiel capítulo 33,
Vamos a leer el versículo 8 y 9 que dice: cuando yo diga al impío, o sea, al pecador, está hablando Dios, de cierto morirás, y tú no le hables para que se guarde de su camino, el impío morirá por su pecado, pero demandaré su sangre de tu mano. Nos está hablando a nosotros. Lo vuelvo a repetir: cuando yo diga, dice el Señor al impío, impío, de cierto morirás, y tú no le hables para que se guarde de su camino, el impío morirá por su pecado, pero demandaré su sangre de tu mano, dice el Señor. En el versículo 9 dice: pero si tú, o sea, el predicador, pero si tú avisas al impío, o sea, al pecador, de su camino para que él se aparte, y él no se aparta, por su pecado morirá, él dice, y tú habrás librado tu vida. ¿Se dan cuenta qué delicado es? Por esa razón es que siempre llevamos el mensaje a todos aquellos que aún no le conoce, porque Dios nos lo va a demandar en el momento preciso. Así que, mis amados amigos, aquellos que tal vez todavía están dudando, les hacemos la cordial invitación que vengan al conocimiento de la palabra de Dios y acepten a nuestro Señor Jesucristo como único y suficiente Salvador para tener esa vida eterna que Él nos ofrece a través de su muerte. Estamos tan agradecidos, como decía a un principio, nos han llamado amigos de diferentes naciones, que ellos ya están yendo a iglesias, paisanos que no se encuentran acá, se encuentran en otras naciones. También tenemos esa bendición de escuchar que ellos ya están yendo a las iglesias. Así que, mi amado amigo, si todavía no ha decidido, este es el tiempo para buscar la salvación a través de nuestro Señor Jesucristo. Ha sido una bendición saludarles, si así le parece al Dios Todopoderoso. Hasta la próxima.